Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que es patrocinado por nuestra Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina de la UMSA, y en el que conversamos con distinguidísimos especialistas sobre aspectos absolutamente ciertos, verídicos de la medicina, que no tiene otro objetivo que poder conversar del tema para educar e informar. Hoy hemos de cerrar el ciclo dedicado al Instituto de Genética y para ello hemos de hablar de la telemedicina y el uso de las TICs que realiza el Instituto de Genética para atender a la población que le demanda. Hemos invitado para este efecto a un distinguido colega, el profesor Dr. Rafael Montaño Arrieta, quien es, como lo hemos señalado, investigador y especialista en genética médica. Con él hemos de hablar del tema y él nos va a ilustrar los alcances de este tan importante programa. Pero antes de entrar a desarrollar el mismo, permítanme un minuto de reflexión. Quiero compartir con ustedes una gran inquietud que no solamente se centra en quienes tenemos que ver con el programa, con el área de la salud. Es un problema de la población. Lo dijimos hace muchísimos años y lo reiteramos. La salud, el estado de salud de una persona y de una población, no solo es la ausencia de enfermedad, es el completo bienestar económico, social, que debe permitir a la gente disfrutar en un medio en el que habita, obviamente al individuo y a su familia. Si es que no se dispone de estas condiciones, no se vive gozando de una buena salud. Y me refiero concretamente a ello, porque vimos con preocupación la angustia que especialmente nos han transmitido señoras, amas de casa, que están preocupadas por la nutrición de su familia, porque aunque lo dicen de una forma muy educada, ya el dinero no les alcanza para comprar lo que compraban antes por el encarecimiento de los productos, lo que nos están señalando es que su familia va a sufrir de hambre, va a comer menos, se va a nutrir peor. Y esto sí debe llamar la atención, porque este es el reflejo de la economía, de la forma de vida del país. Distinguidos amigos, 50% de nosotros somos anémicos. Y somos anémicos por falta del aporte de hierro en nuestra alimentación. De las mujeres que se embarazan, 50% de ellas comienzan su embarazo anémicas, porque son parte de la población. Los niños en edad escolar, 50 o un poquito más son anémicos. Y su rendimiento en el colegio va a estar disminuido. Entonces, apelo a todo el mundo, a las autoridades, a la población en general, a pensar sobre este problema. Y ojalá haya gente que recepcione esta preocupación para que de una vez contribuya a la solución de este problema, que básicamente es de salud. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Amigos, en esta ocasión ustedes verán un par de notas donde se refleja el convenio que la Facultad de Medicina realizó con el Seguro Social Universitario y con Handicap Internacional para lograr
que nuestros estudiantes puedan recibir mejores oportunidades en su formación clínica. Veamos las notas, por favor. Pediría que no solo se quede en una firma de convenio, hacer evaluaciones trimestrales o semestrales del convenio. ¿Cómo nos va? Así para ver mejoras en lo que es la atención y calidad. Que es lo correcto, ¿no? Que es lo Cuando hay elementos de medida es que determinan cómo lo que se programó se cumple. Exacto. ¿No? Me parece muy bien, excelente. De parte nuestra, Perfecto. Muy bien. Gracias. por todo. Bueno, la firma con el seguro universitario del convenio de nuestra facultad va a permitir que los internos puedan realizar la parte asistencial en el hospital del seguro, que sin duda alguna es uno de los mejores hospitales que hay en La Paz. Eso va a permitir que la calidad de los mejores alumnos puedan estar en este hospital y por otro lado recibir también una formación adecuada, una capacitación adecuada en las dependencias del hospital universitario. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Queridos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Rafael Montaño Arrieta. Él es médico genetista y trabaja en el Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA. Para nosotros es un placer realmente poder conversar sobre un tema tan interesante, pero además tan importante como es la utilización de los TICs y la telemedicina para ofrecer servicios en el área de genética. Pero no hablemos más, permítanme saludarle y presentarles a nuestro invitado. Rafael, buenos días. Buenos días, Gracias doctor. por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar con ustedes ahora. Gracias, Rafael. Rafael, para entrar en contexto, la telemedicina no es una cosa nueva, ha de tener cerca de 20 años en el mundo. Sin embargo, estuve viendo que en los años que recientemente pasaron, en los que el COVID afectó mucho a la población, fue necesario implementar estos servicios a distancia por dos motivos. Primero, para no dejar a la gente a su suerte, y en segundo lugar, para evitar que se contagie, que enferme. Estamos hablando todavía de un momento anterior a la presencia de las vacunas. Sin embargo, yo creo que estas experiencias fueron realmente importantísimas, a tal grado que donde se instituyó aquello, prácticamente se quedó como parte del servicio. Genética me parece personalmente que es una de las áreas de la medicina más importantes que se puede beneficiar indudablemente de este servicio. Pero hablando ya de el trabajo, Rafael, este servicio de la utilización de las TIC y la telemedicina en el Instituto de Genética tiene pocos años. ¿Qué es lo que los motivó y cómo es que se implementó? ¿Cuál fue el proceso de esto tan importante que señalamos? Perfecto. Bueno, como usted lo dice, el proyecto ha nacido conforme avanzaba la pandemia, la necesidad que se había visto de poder seguir con la atención médica y el seguimiento a los pacientes y obviamente brindándoles un ambiente de seguridad, enfrentándonos a la pandemia en ese momento.
nace este proyecto y va creciendo de poco en poco. Se diferencia en tres etapas principales. La primera etapa fue el tratar de instaurar todo lo que era el contacto con los pacientes, para lo cual se diseñaron varios métodos, entre ellos ha estado una página web activa, se han implementado los mensajes a través de WhatsApp con el instituto, y a partir de la pandemia uno va generando más necesidades. En genética siempre es un área un poco débil en la parte de recursos humanos en nuestro país, de que somos muy pocos genetistas en Bolivia y no abarcamos para el total de población. Por lo tanto, agarrándonos de este tipo de herramientas, hemos tratado de expandir no solamente a la parte de la pandemia, donde hemos ido creciendo bastante con consultas e interconsultas que hacíamos no solamente con hospitales, sino también con padres de familia, con asociaciones de padres de familia, y ellos nos han permitido ampliar nuestra visión de cómo nosotros podíamos utilizar la telemedicina y utilizamos actualmente para poder brindar este servicio. Más tarde, entonces, tuvieron que capacitar a la gente. Efectivamente. Y esto creo que es muy importante también destacarlo, porque, distinguidos amigos, la capacitación no solamente alcanza a cierto grupo de gente, sino fundamentalmente a los profesionales que ven a estos pacientes y a la familia de los pacientes mismos. ¿Cómo fue esto? La capacitación ha sido básicamente iniciado en los hospitales con los residentes y los internos con los que tuvimos los primeros contactos. Una vez que se captaba un paciente con una sospecha de alguna patología genética, ellos contactaban al instituto, hacíamos la interconsulta de forma virtual, ellos nos ayudaban en toda la parte de la revisión clínica, cuando teníamos que buscar, no sé, por ejemplo, dismorfias en manos, en orejas, en cuello y el resto, nos ayudaban con las imágenes, pero para eso ellos tenían que aprender a reconocer y nace la capacitación. Primero a utilizar obviamente todo el sistema de intercomunicación que teníamos. Segundo, a identificar la parte de dismorfias, la parte de qué podría estar causando el problema principal, hasta tratar de llegar a un diagnóstico clínico. Hemos hecho primeramente, como digo, con los profesionales de salud, algunos pediatras, con los residentes principalmente e internos. La etapa siguiente de educación ha sido con padres y con asociaciones de padres de familia que tenían a un niño ya con una enfermedad que podía haber sido diagnosticada antes y se estaba haciendo el seguimiento a través de medicina, o que se habían incorporado a esos grupos de padres y se tenía que buscar un diagnóstico. Básicamente esa ha sido la educación, y posteriormente la educación con todos los profesionales que estábamos en el instituto para poder mover y ver cómo ha sido la intercomunicación y con toda la utilización de las TICs que teníamos a mano. A raíz de esto nacen proyectos como por ejemplo la tesis de pregrado de un alumno de la Facultad de Ingeniería y Sistemas, el cual diseña un sistema que comunica todo el Instituto de Genética con el área de genética médica, el cual toda la parte administrativa y la parte de laboratorio se comunican directamente en red para poder tener los datos de la historia clínica digital, y a partir de eso comenzar a utilizar los datos de una forma más ordenada para poder rescatar los porcentajes y los datos que a futuro nos van a servir para prevención. Correcto. Y de hecho se instaura ya el tema de la atención médica, del asesoramiento y seguimiento de los casos, ¿verdad? Cosa final, pero sumamente importante. Sí. Una curiosidad. En el Instituto de Genética hay varias áreas de trabajo. Por ejemplo, está la genética médica, está la citogenética, la genética toxicológica, etcétera, ¿no? Hay una parte de nutrición y genética. Estas áreas que tienen sus propios proyectos se conectan con el servicio de telemedicina y de las tecnologías de comunicación. Sí,
Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un paciente que necesitaba algún examen específico como cariotipo y se encontraba en otro departamento, se ha podido realizar la captación a través de telemedicina, y de esa captación ha nacido, por ejemplo, un cariotipo que llegaba la muestra al Instituto de Genética y se procedía como cualquier otra muestra dentro del instituto. De esa forma interacciona no solamente con genética médica, sino con el resto de áreas del Instituto de Genética, de unidades del Instituto de Genética como tal. Bueno, veamos concretando un poquito más. El servicio de telemedicina realiza la atención o el asesoramiento de forma directa, es decir, en tiempo real. Sí, todas nuestras consultas han sido en tiempo real. Todas las consultas han sido organizadas y planificadas con tiempo. Si, por ejemplo, el paciente disponía de tiempo un jueves en la tarde, se podía hacer, o un lunes en la mañana, dependiendo. Para cuando ya el proyecto esté finalizado por completo y se convierte en un servicio, va a tener horarios específicos, obviamente, pero dentro de esos horarios, al ser telemedicina, puede ser un poco más flexible que los horarios presenciales en el instituto. Eso no evita de que, por ejemplo, se empiece una consulta a través de telemedicina y se continúe un seguimiento presencial, que también se ha dado el caso, que de pronto hemos captado a un paciente y a partir de eso hemos hecho seguimiento. La cuestión del seguimiento ha sido bien interesante. Una de las cuestiones que nos han pasado es que han aparecido pacientes que no consultaban en el instituto hace mucho tiempo, pacientes que han sido pacientes del instituto más de 25 años, y a partir de lo que nace telemedicina y nace el proyecto, ha habido una alianza mucho más fuerte tanto con los padres de familia como con el instituto y telemedicina. Desde luego. La idea es que la familia y los pacientes siempre se sientan seguros porque hay alguien que los puede contactar de forma inmediata y real, independientemente de la distancia. A propósito, no solamente tienen pacientes de La Paz, ¿verdad? Exactamente. A un principio sí teníamos pacientes que podíamos contactar con los hospitales más importantes de comunicación que teníamos, como el Hospital de la Mujer, el Hospital del Niño en La Paz, pero se ha extendido y tenemos pacientes de Santa Cruz, bueno, prácticamente todos los departamentos, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, y lo más interesante ha sido que incluso tenemos pacientes del extranjero que han logrado consultar con nosotros a partir de telemedicina, informándose por la página web o informándose a través de los sistemas de comunicación digitales que tenemos. Adicionalmente, se puede generar un gran enlace latinoamericano, por lo menos, porque el tema genético es universal y los países que nos rodean están afanados exactamente en el mismo tema. Sí. Rafael, consolidado el servicio como es y hasta donde está hoy, explícanos, para hacer la consulta real, para que la gente pueda mejor comprender, ustedes han diseñado una historia clínica, que lo llene el médico, por supuesto. Por lo tanto, el paciente debe consultar al centro, cualquiera que sea este. El médico, digamos un pediatra, va a recibirlo y él, de acuerdo a su examen clínico, puede tener indicios de que puede tratarse de un problema genético, llena la historia, se contacta y ahí comienza el trabajo. ¿Es así? Puede ser de esa forma, puede ser que directamente nos contacte un médico que haya sido el primer contacto para el paciente que tenga alguna necesidad o que tenga que saber si la enfermedad tiene un origen genético neto. Entonces, o puede ser también que directamente un paciente contacte al Instituto de Genética, un padre de familia, correcto, y se pueda hacer la evaluación y todos los procesos a partir del padre de familia, y eso ha sido lo importante. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, una interconsulta con un hospital, cuando el niño está internado todavía o ha nacido y tiene el problema, lo más bonito es que se puede hacer juntas médicas reales al mismo tiempo de que contactamos con los pediatras o los neonatólogos o ginecólogos, todo el team de médicos que estén viéndolo en ese momento, e interactuar con la parte de genética.
En algún caso hemos tenido de que inclusive hemos hecho un seguimiento prenatal a una paciente que se sospechaba de una cardiopatía fetal, y esa cardiopatía fetal ha sido corroborada con médicos en Argentina y en otros países para poder ver a tiempo real la ecografía. Entonces las posibilidades son infinitas, y la posibilidad de contacto puede ser vía médico o vía familia directamente con el instituto. Correcto. Distinguidos amigos, creo que este es el mensaje primero que hay que tomar en cuenta. Uno puede ir a través del centro de salud, del hospital de niños, digamos, y a partir de ahí el contacto con el instituto por vía virtual, o en su caso la derivación al instituto de forma presencial. Igual se va a seguir una ruta crítica, nos explicará más tarde un pequeño fluxograma, para que la atención sea integral, oportuna, adecuada y satisfactoria, teniendo en cuenta que los problemas de orden genético siempre son bastante delicados y muchas veces bastante dificultosos. Han hecho otras cosas a través de este servicio. Por ejemplo, pudieron reunir grupos de familias, instituciones dedicadas al apoyo de grupos de familias que sufren de algún trastorno en particular. No le voy a poner nombre, pero le llamaremos, por ejemplo, enfermedades raras. Y otros que obviamente no solamente permiten conocer de la patología, sino reforzar entre las familias el manejo y las experiencias que pudieran compartir, que son vitales, donde nosotros principalmente aprendemos. ¿Cómo fue esto, Rafael? Sí, bien. A partir de los primeros contactos que tuvimos con familia o con familiares principalmente, hubo contactos con grupos de padres de familia que tenían a un niño afectado o niños afectados en sus núcleos, y a partir de esto hemos podido participar no solamente en educación a varios padres de familia en grupo, sino en educación personalizada a cada uno de los padres. Por ejemplo, si ellos tenían dudas con la nutrición, los citábamos y hablábamos solamente de nutrición dedicada a la parte genética. Si tenían alguna duda específica del cómo y el por qué podía haberse producido la enfermedad y solamente hablar de las causas genéticas, también hacíamos educación, y la mayor parte de ellos, como son enfermedades que son raras, como el nombre lo dice, ¿no?, hacíamos educaciones personalizadas a cada grupo de padres de familia o a cada padre de familia que nos contactaba. Correcto. Distinguidos amigos, son aspectos muy importantes que deben ser ciertamente valorados, porque no es muy sencillo atender a un niñito que sufre de este tipo de problemas genéticos, porque como lo dijimos en ediciones pasadas, rara vez se afecta solo un área. Generalmente son varios sistemas los que comparten el problema. Un niño que tiene un problema, por decir algo, de orden intelectual, un retraso, también puede ser cardiópata, también puede ser neumópata, etcétera, etcétera. Hemos de seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos y retornamos. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Amigos, vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Rafael Montaño. Rafael, uno de los problemas que puede ocurrir es que la enfermedad, el problema de un familiar, puede repetirse en otros familiares. Y eso puede evitarse o puede prevenirse con distintas formas de actuación. Se requiere pues asesoramiento. Esto también en esta área el instituto se permite brindar, ¿verdad? Sí.
Y el asesoramiento genético que se brinda básicamente empieza con tratar de conocer el diagnóstico con el que vamos a trabajar, el diagnóstico que inicialmente por el que han acudido al servicio. Una vez que se tiene ese diagnóstico, tenemos que hacer un árbol genealógico, el cual nos indique cuáles pueden haber sido los ascendentes que en algún momento hayan presentado enfermedades que podrían coadyuvar con la enfermedad con la que estamos tratando en ese momento, ¿no? Cuando se tratan de enfermedades monogénicas ocasionadas por un solo gen, es bien difícil decir que si tiene un carácter hereditario o no. Cada uno de los tipos de herencia tienen un porcentaje y un riesgo de repetición o un riesgo de que se vuelva a producir, dependiendo el tipo de herencia que tienen. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en una autosómica dominante, cada embarazo es diferente y cada embarazo tiene el mismo riesgo. Correcto. Por lo tanto, en una autosómica dominante será un 50%. Pero cuando ya hay un antecedente previo, hay que guiar desde ese punto de vista. Pensar en que si esa tipo de herencia tiene una característica específica, que el siguiente embarazo, sea varón o mujer, puede tener la enfermedad en un 50%, si además de eso el riesgo puede ser de que la madre o el padre cuenten más allá de lo que puede haber pasado en otras generaciones, y vamos anotando todo eso y sumando esos datos para nosotros poder hacer un asesoramiento el cual abra la perspectiva de poder nosotros hacer una prevención a futuro. Es difícil hablar de prevención al 100% en genética, pero sí es bueno hablar de los porcentajes de repetición que se podrían dar en algún momento, ¿no? Más allá de que identifiquemos el tipo de herencia, nosotros tenemos que ver qué tipo de enfermedades con las que estamos enfrentando. Es complicado pensar de que a veces en genética no llegamos a un diagnóstico final, a un 100% de diagnóstico, porque las herramientas que se necesitan son de tipo molecular. Para nuestra población es un poco inaccesible en este momento algunos resultados de, por ejemplo, un genoma completo. Si bien se puede hacer a través de contactos con laboratorios en el exterior, no se puede hacer directamente en Bolivia, y eso nos lleva a tener que basarnos básicamente en los caracteres clínicos y toda la historia clínica que nosotros vamos a hacer. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de genética clínica, comenzamos a mapear todo lo que es el asesoramiento para poder brindar de una forma efectiva para que principalmente los padres entiendan de qué estamos hablando. Es difícil explicar genética. Es difícil inclusive explicar genética a nuestros colegas, es difícil explicar genética a los padres, y es más difícil en nuestra población explicar genética a padres que no hablan español. Me refiero a quienes, aymaristas, quechuistas, y entonces ahí es donde se nos complica la parte de genética clínica como tal. Lo hacemos, sí lo hacemos, a veces podemos conseguir algún traductor o podemos conseguir a alguien que nos ayude en la parte de la explicación, pero el kit principal del asesoramiento es que los padres entiendan a qué problema nos estamos enfrentando y cuáles son los posibles tratamientos con los que tenemos que actuar e interactuar con diferentes especialidades. Correcto. Transdisciplinaridad. Amigos, en verdad no es fácil hablar de genética. Fíjense ustedes con una tranquilidad sorprendente, dice Rafael, el doctor Rafael, puede ser dominante o recesivo. Dos palabras que pueden significar mucho no para nosotros. Esto básicamente quiere decir que si la enfermedad depende de un gen que es dominante, por lo menos el 50% de los descendientes va a tener este problema, cosa que no va a acontecer si es recesivo. Y eso lo resuelve el Instituto de Genética con sus especialistas. Es más, alguna enfermedad en particular, una cromosomopatía, para decirlo algo, puede repetirse en la familia, y en otros casos esa misma cromosomopatía no se repite, depende de aspectos exclusivamente genéticos que pueden determinar nuestros especialistas. Y obviamente, ni qué decir de algunos ya conocidos genes que provocan, por ejemplo, cáncer.
de lo que vamos a hablar enseguidita. Pero como preámbulo, Rafael, la señora Jolie, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. Ella tenía genes que predisponían a cáncer de mama. Le habían pronosticado que en un 70% y poco más iba a desarrollar cáncer. Y eso era una evidencia. Su hermana había tenido, la madre también. No voy a hablar del tipo de gen, pero se extirpó ambas glándulas mamarias y algo más para controlar, y hasta el día de hoy ella no ha presentado este problema. Es decir, este tipo de asesoramiento es vital, ¿verdad? Sí. Este tipo de asesoramiento hay que tomarlo con mucha calma y con pinzas, como decimos nosotros, porque la parte de genética es importante, pero cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer, nos referimos a una enfermedad que se llama poligénica y multifactorial. Correcto. Al ser poligénica nos referimos que no está producida normalmente o generalmente por solo un gen, sino por varias mutaciones pequeñitas en varios genes, los cuales tienen una expresión chiquitita, pero sumativa. Correcto. Entonces, cuando hablamos de cáncer, también tenemos que hablar de que genética, cuando hablamos de genética y genes, los genes no son los que producen en sí la enfermedad, sino son los que predisponen a la enfermedad, porque esos errores van a cambiar las proteínas en el momento de su expresión, y las proteínas no van a actuar de una forma correcta, vamos a poner así, sino de una forma errática en muchos casos, y esa forma errática de actuar se suma y produce un descontrol en todo lo que es el ciclo celular, y eso produce el cáncer como tal. Pero para que esa interacción se produzca, tiene que haber un factor ambiental que active esa predisposición, y eso es clave, porque sin ese factor ambiental puede tener la predisposición pero nunca desarrollar cáncer. Pero si el factor ambiental, como por ejemplo la dieta o los hábitos de vida, por ejemplo el hábito tabáquico, el hábito alcohólico, el consumo de grasas, etcétera, etcétera, pueden producir una activación de esa predisposición. Entonces, al hablar de cáncer sí hay que hacerlo con mucho detalle. Lo que pasó con Angelina Jolie fue que actualmente se utilizan paneles de diagnóstico genético. Exacto. Pero hay que tomarlos también con pinzas. Los paneles de diagnóstico genético deben utilizarse por poblaciones, porque lo que se hacen es utilizar mutaciones conocidas por poblaciones para ver qué tipo de predisposición puede tener esa población a una mutación que se ha fijado con el transcurso del tiempo en esa población. Actualmente se hacen, pero se hacen con comparaciones de otras poblaciones, Estados Unidos, Europa, la China, bastantes estudios en la China, por ejemplo. Una vez que te entregan el resultado, te entregan una lista de 680 genes, por ejemplo. De esos 680 genes distinguen cuáles son las mutaciones que sí son patológicamente reconocidas, las que tienen una significancia intermedia y las que no tienen significancia. Entonces pueden haber mutaciones que sí tienen una significancia muy directa con una patología, por ejemplo cáncer de pulmón, cáncer de mama y demás. Hay que incidir sobre esa para ver con cuáles otras va a interactuar y hacer un estudio de probabilidades, de cuánto de probabilidad tiene en relación a. Obviamente afecta mucho todos los antecedentes que tengan los padres, los abuelos y los ascendentes. Y en el momento en el que uno va a informar, hay que informar de que tiene la predisposición a. Correcto. No necesariamente de que va a tener cáncer. La toma de decisiones es bien diferente en cada una de las personas que recepciona esta información. Es importante que la entiendan muy bien, la entiendan 100%, porque pueden equivocarse al tomar esas decisiones. Vamos a seguir con el ejemplo de Angelina Jolie. Se ha hecho la extirpación de ambas glándulas mamarias, teniendo el antecedente de que le habían dado un test genético que decía que tenía una gran posibilidad de tener cáncer. Pero lo ha basado en esa posibilidad. No ha basado en un cáncer activo o en un algo que le hayan podido todavía diagnosticar. Siempre tienen que ir de la mano esos test genéticos con el diagnóstico oncológico a partir de otro tipo de estudios, biopsias, la biopsia líquida, las biopsias, etcétera, etcétera, inmunofluorescencia, por ejemplo, que van a demostrar cómo están actuando esas proteínas y si las proteínas están de forma errática, muchas o pocas. Y cuando hay una predisposición genética, sí
tomar con pinzas y la decisión siempre debe ser guiada no solamente por un médico, sino más bien por un grupo de médicos. Lo ideal, un genetista y un oncólogo. Lo ideal. Hacia eso se suman otros especialistas, pues bienvenidos todo el tiempo. Correcto. Amigos, yo creo que la explicación del doctor Montaño fue precisa, aunque complicada. De hecho, así es la genética. Nosotros, cuando hablamos de cáncer, hablamos de, lo ha dicho muy bien, una serie de factores, multifactorial, que pueden incidir. Y para hacerlo más facilito, los genes son capaces de estimular funciones de enzimas, de células. Unas que pueden frenar y otras que pueden activar ciertos procesos. Normalmente nosotros que estamos todo el tiempo duplicando nuestras células, renovándolas, tenemos pues algunas células anormales, ¿no es cierto? Pero ahí viene el sistema inmunológico que hace que estas muy rápidamente sean identificadas y liquidadas. De este modo no sufrimos más que un evento que nunca nos damos cuenta que existió. Pero cuando, como dijo muy bien el doctor Rafael, los factores que estimulan son más fuertes que aquellos que deben cumplir el trabajo de contención, para decirlo en facilito, entonces se va a generar una multiplicación geométrica de estas células y el resultado va a ser un cáncer. Y podemos entrar en otro campo terrible, que son células que no siguen lo que está programado en el cuerpo humano, que es que una célula nazca, crezca y después cumpla su función y se muera. Nosotros decimos apoptosis, una muerte programada. Estos han vencido esta programación, podríamos decir que son inmortales y son. Yo estoy recordando, Rafael, en este momento, que las primeras células de cáncer de cuello uterino que se aislaron hace más de 50 años siguen vivas. Las han conservado en laboratorio y van, ¿no?, cada tiempo renovándose. Es decir, es otro campo súper extraordinario. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítame unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Creo que este es el momento preciso para que le pudieras contar a la gente de los casos, de los muchísimos casos que han atendido en los últimos años, los más significativos, a través precisamente del servicio de telemedicina y el uso de las TIC. Dentro de los casos más llamativos, digamos, si bien dentro de lo que hemos ido aprendiendo en la Facultad de Medicina y todo eso, nosotros como médicos no deberíamos generar un cariño tan fuerte con el paciente como para volvernos parte del ciclo, ¿no? Telemedicina ha sido todo lo contrario, porque por ejemplo tenemos el caso de un paciente muy querido que es Santiago, lo voy a llamar solo por su nombre, que nos hemos contactado con la familia después de 25 años que él ya era paciente del Instituto de Genética, y ha sido muy emblemático porque se ha logrado no solamente hacer la parte del asesoramiento y seguimiento como tal de la enfermedad que él tenía, sino que también hemos podido contactar con toda una sociedad de personas que trabajaban con esa patología que es el síndrome de Prader-Willi, y a partir de eso poder conectar no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Entonces las posibilidades que nos abre la telemedicina como tal y el contacto con las familias, creo que parecería que no, pero nos acerca un poco más que a veces el contacto directo con el paciente, que lo vemos una o dos veces y se acaba, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque hay la facilidad del contacto a través de otros medios, que no solamente es el momento de la consulta, sino también el WhatsApp, que ahora está de moda, o los contactos digitales que podamos tener hasta llegar al contacto telefónico, ¿no? Para mí, creo que ese ha sido el caso más emblemático que hemos tenido en todo lo que ha sido la parte de telemedicina. Correcto, pero
hay otras enfermedades que han diagnosticado Sí. por telemedicina. Hemos diagnosticado principalmente todo lo que eran síndromes dismórficos que tratábamos de encontrarles clínicamente un nombre y un apellido para la enfermedad. Entre ellos hemos visto el síndrome de Cruzón, hemos visto distrofias musculares, algunas osteogénesis, defectos a nivel metabólico, etc. Correcto, amigos. El profesor Montaño nos está hablando de dismorfia, un poquito como traduciendo, sería alteraciones en la morfología de los distintos componentes de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una orejita puede estar más baja, o las cejas pueden tener una particularidad, la propia nariz del cuello, etc. Entonces, ellos tienen una historia clínica que les permite recolectar esta información, y la otra cosa que es importante, el árbol genealógico, ¿no? Sí. Que ayuda indudablemente ya a plantear un diagnóstico, y ustedes siguen con la solicitud de exámenes que puedan ver conveniente. Es muy importante asegurar el tipo de patología, más aún si es cromosómica, y no especular con ella, ¿verdad? Sí, totalmente. Como le digo, nuestra herramienta más importante ahorita en genética en nuestro país es la citogenética. Correcto. A partir de los cariotipos, es la que para empezar es accesible a la población, no solamente es accesible, sino también es fácil de poder nosotros dar un diagnóstico en caso de que se presente directamente en el laboratorio un cromosoma de más, un cromosoma de menos, o que se ha roto un pedacito y se da al otro lado, etcétera, ¿no? Lo difícil es poder llegar más allá a la parte molecular. Si bien actualmente en el instituto hay algunos estudios moleculares, como el de la metilidietilfolato reductasa, la parte de lo que son las disgenesis gonadales y demás, se está tratando de ampliar más allá. Esperemos que con el tiempo podamos ampliar para el diagnóstico molecular como en otros grandes países, ¿no? Ahora, la idea es de que con las herramientas que nosotros tengamos, organicemos la parte clínica, sumamos la parte laboratorial y tenemos un resultado. El organizar las dismorfias, como decía, es lo importante, saber si son de origen genético, o sea, de que sean componentes de un síndrome o que no sean componentes de un síndrome. Correcto. Porque pueden no ser componentes de un síndrome, y entonces buscar el cómo y el por qué. Correcto. Cuando el profesor Rafael dice un síndrome, quiere decir que hay muchos signos y síntomas, y este puede ser uno de todos. En cambio, en otras circunstancias puede ser solo este problema. Le llamaremos esta anomalía como única manifestación de una N cantidad de cosas que hay que investigar, por supuesto. Antes que se nos vaya, Rafael, el tiempo, ¿cuál es el flujograma que utilizan para que la gente sepa y eventualmente puedan seguir en consulta, por ejemplo? Okay. La vía directa para acceder a la telemedicina está colgada en una de la página web que justamente se ha creado a partir del proyecto. Puede ser también a los números de teléfono del instituto, y a partir de eso se hace una hoja de primer contacto. Esa hoja de primer contacto tiene los datos esenciales de la familia o el paciente, y con el número telefónico nosotros nos contactamos para proveer los días de citas que pueden tener. El paciente escoge un día, se hace la interconsulta, y a partir de esa interconsulta se designa cuál de los médicos va a atender y se hace la interconsulta. Después de eso se va para el seguimiento. Una vez que se fija la interconsulta y se piden los resultados a algún laboratorio o algo, el paciente vuelve a contactar ya de forma más directa con la secretaría del instituto, y se vuelve a hacer una cita para poder hacer la reconsulta o el asesoramiento o lo que tenga que hacer más a futuro. Y el seguimiento lo definen entre el paciente y el médico. Así es. ¿Verdad? Y eventualmente con otro staff de médicos, por lo que hemos dicho. Hay muchas enfermedades de orden genético que afectan a muchos sistemas, y hay que recurrir al apoyo de especialidades para hacer que el paciente tenga una vida mejor, una mejor calidad de vida, diríamos. Sí. Rafael, no sé si algo más quieres decir del Instituto de Genética antes de despedir.
Bueno, que primero agradecerle, doctor, de estar presente aquí. La visibilidad de lo que es genética en nuestro país, pienso que es una prioridad muy importante actualmente, no solamente como responsabilidad de la universidad, sino también de nuestra Facultad de Medicina. La genética es un área que tiene un problema grande en nuestro país, que se transforma en un problema de salud a la población en general, porque no somos muchos los especialistas. Como decíamos en algún momento, somos 4 o 5 médicos especialistas para toda Bolivia en genética. Entonces la idea es de que en algún momento sumemos fuerzas, hagamos crecer la educación en genética, y la forma de hacer crecer la educación en genética son estos ambientes, estos espacios que nos ayudan a expresar lo que nosotros estamos haciendo como investigadores y también lo que nosotros podemos brindar como especialistas en genética a la población en general en Bolivia. Gracias, Rafael. De hecho, es muy importante lo señalado, amigos. En sesiones pasadas, solo para recordar, dijimos que de todos los que nacemos y venimos a este mundo, hasta el 3% pueden tener anomalías congénitas. La mayoría no son graves, pero algunas de ellas están muy relacionadas con temas genéticos. Cuando hablamos de retraso mental, dijimos que hasta el 3% de la población, y en algún caso muchísimo más, puede estar afectada. De ellas, una parte son genéticas y otra son, le llamaremos, ambientales. ¿Quién define esta situación? El servicio que genética puede prestar en cada caso. El instituto ha cumplido más de 50 años, ha acumulado indudablemente una experiencia enorme. Y antes de despedirme, que valga la pena recordar que el doctor Gonzalo Taboada fue el promotor y el impulsor, a lo mejor más importante, del instituto. Hace un par de años nos ha dejado el doctor Taboada, pero siempre permanecerá en nuestro recuerdo. Muchas gracias, Rafael, por tu visita. Doctor, gracias a usted por la invitación. La próxima vez esperemos que hablemos de otro tema tan bueno como este. A disposición, doctor. Muchas gracias, amigos. Gracias. Permítanme ir al sector Avances en Medicina. Como siempre, amigos, la medicina avanza. Y hoy tenemos la oportunidad de ver cómo radiotrazadores son utilizados para el diagnóstico y tratamiento de ciertas patologías. Veamos la nota. La medicina nuclear es la especialidad que logra visualizar los procesos funcionales, la fisiopatología de la enfermedad, y gracias a poder ver esos procesos moleculares, lo que está pasando en la célula, lo podemos utilizar para hacer diagnóstico por imagen y además lo utilizamos para hacer terapias de ciertas patologías esencialmente oncológicas. Se caracteriza por inyectar al paciente un poquito de radiación, la justa para obtener una imagen de calidad, con un trazador que le va a trazar la ruta a esa radiación al órgano o al proceso funcional que queremos ver. Está indicada o tiene intervención tanto en patología oncológica como patología benigna. En la modalidad de terapia se va a anclar, gracias a este trazador que traza la ruta, a las células tumorales. De ahí va a hacer como una radioterapia localizada, va a irradiar las células que le rodean y por lo tanto va a ir destruyendo el tumor, irradiando un mínimo a terceras personas. En función del radiotrazador que hayamos inyectado, el paciente espera entre 10 minutos, puede ser en algunos casos, 1 hora en el caso del PET-CT, y puede llegar a esperar 3 horas en el caso de un cintigrama óseo. Una vez que el radiotrazador se ha distribuido y está en los lugares que nos interesa visualizar, se hace la imagen y de ahí el paciente es perfectamente ambulatorio. La radiación se elimina sobre todo por la orina. Entonces, muchas veces cuando el paciente sale del servicio de medicina nuclear ya no le queda prácticamente nada en el cuerpo. Antes de inyectarlo al paciente, nosotros nos queremos asegurar que esa marcación cumple con todos los requerimientos necesarios para tener una buena imagen.
Por lo tanto, nosotros hemos instaurado un sistema, ¿cierto?, de control de calidad para proteger tanto a los pacientes como al público, digamos, a los acompañantes, como sobre todo al personal. El control de calidad en radiofarmacia es fundamental debido a que vamos a garantizar la correcta marcación del radiotrazador. Con los controles de calidad le garantizamos a los pacientes de que todos nuestros productos están libres de pirógenos, quiere decir que son aquellos agentes que pueden producir fiebre en el paciente. Y adicionalmente garantizamos lo que son las buenas prácticas de manufactura, siempre dirigidos a cumplir los estándares internacionales. El Centro de Medicina Nuclear de FALP cuenta con la tecnología de última generación, pero sobre todo con un equipo multidisciplinar altamente especializado y altamente cualificado, cuyo máximo objetivo es mantenernos como referentes y líderes en diagnóstico y tratamiento oncológico en Latinoamérica. Distinguidos amigos, esperamos que la información que nos hemos permitido otorgarles en la conversación que sostuvimos con nuestro invitado haya sido de vuestro interés. Hay que comentar con la gente. Alguna gente no tiene información y requiere urgentemente de ella. Antes de despedirnos, como siempre, les recomendamos que cuiden a la familia, que quieran a la familia, que quieran a los chicos y a los grandes. Solo el amor es capaz de reproducir amor. Y si uno exige muestras de cariño, aprendamos primero a mostrar cariño, al menos con los que más queremos. Esperamos volvernos a reencontrar dentro de una semana muy renovados. Entre tanto, que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga. Muy buenos días.